Ahí no se me activa el botón. Ah, listo. ¿Sí te salió ya para transmitir en vivo? Estoy batallando, pero ando en eso. A ver. No, sabes que a mí no me deja porque me tengo que registrar. ¿Registrar? Sí, me parece iniciar sesión, registrar gratis. Tengo de todos modos una pantalla de welcome por si quieres hacerlo. Ok. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Es presentada por Gilinat, el único endulzante natural que además de saber igualito al azúcar tiene grandes beneficios a la salud. Y justamente estamos haciendo este live por conmemoración del mes de la diabetes, que es en este mes de noviembre, el día 14, y tenemos a una invitada de lujo que nos acompaña para darnos mucha información al respecto, la doctora Valeria Rodríguez, que es médico especialista en diabetes y que además tiene un proyecto muy interesante sobre el mismo tema, que es DiabetClick. Muy buenas noches, doctora. Platíquenos un Hola, poco hola. de usted. Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este en vivo. Realmente pues es un placer para mí poder transmitir un poco de información, sobre todo preventiva, sobre un gran tema de salud que hoy en día, la verdad, pues realmente debería de preocuparnos un poco y de tenernos a concientizar más que nada en la situación que estamos. Entonces, pues yo soy la doctora Valeria Rodríguez, como ya mencionaron, soy especialista en diabetes
con un enfoque, digamos, un poco diferente, más que nada en cuestión, mi enfoque vaya, o el enfoque de mi proyecto que es Diabeclic, que será para mí un placer compartirles a todos. Es un enfoque educativo principalmente, es un enfoque en el que pues prácticamente me dedico a platicar y ayudarlos a informar sobre todo lo que conlleva justamente tener diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, gestacional, entre otros. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por vernos, y claro que cualquier persona que tenga alguna duda, pregunta, sin problema puede ponerlo aquí y trataremos de justamente contestar y resolver esas dudas, ¿no? Ok, pues muchas gracias por esa introducción. Eh, Les repito cómo se llama el tema de hoy, que es factores de riesgo, quiénes son más propensos para desarrollar lo que es la diabetes. Y con esto comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿cuál es el factor de riesgo que más ignora la gente cuando empiezan a buscar información sobre la diabetes? Ok, esa es una pregunta muy importante, englosando lo que conlleva particularmente la diabetes tipo 2. Te recuerdo un poco sobre la gran diferencia que existe en diabetes tipo 1, la cual es una enfermedad, pues, digamos, autoinmune, en donde puede verse de manera que es algo que no está totalmente en tus manos, sino ya es una cuestión pues totalmente genética. La diabetes tipo 2, en cambio, pues es una diabetes que está basada en la prevención, ¿no? En los factores de riesgo, esos foquitos rojos que a veces no vemos o pasamos a la ligera, ¿no? Realmente dentro de los factores de riesgo existen muchos. Dentro de ellos los separamos en factores modificables y factores no modificables, ¿no? Donde justamente entra el factor modificable, que es algo que tú por ti mismo puedes modificar, y los que no son modificables es, digamos, por ejemplo, el género o sexo, ¿no? En este caso, ser mujer aumenta el riesgo a tener diabetes tipo 2, lo cual está relacionado mucho en cuestiones hormonales principalmente. Tendemos a tener un poquito más de grasa, principalmente abdominal, por justamente las cuestiones hormonales, ¿no? Pero fíjate que es interesante la pregunta en cuál sería el factor de riesgo que la gente puede pues sobrepasar sin tomarlo tan a pecho. Y yo te podría decir que todo el mundo sabe que una mala alimentación pues puede conllevar a una diabetes tipo 2. La obesidad y el sobrepeso pues van aunados a una mala alimentación. Pero yo te diría que la que no tomamos mucho en cuenta es la falta de actividad física. Creo que pocas personas nos damos el tiempo y la dedicación de justamente hacer actividad física, y el factor de riesgo, un factor de riesgo importante justamente para desarrollar diabetes tipo 2 es la falta de actividad física, ¿no? O el sedentarismo, que es prácticamente tener tu rutina, estar sentado, no caminar un poco. Para mí, y a lo que yo te puedo decir bajo mi experiencia, es de los factores de riesgo más importantes, porque me atrevería a decir que de 100 personas en promedio, prácticamente 5 harían ejercicio, 10 exagerando, ¿no? No tenemos esa gran dedicación. Entonces, para mí sería la falta de actividad física, sería el factor de riesgo que menos le ponemos atención, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas actividad física, no se refiere que vayas al gimnasio todos los días y Claro que que hagas. no, ¿ no Qué tanto necesariamente. recomiendas de actividad Justamente física? la activación física, fíjate, eso es súper interesante y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Tenemos la gran idea, la ideología de que hacer ejercicio es ir al gimnasio, ir a CrossFit, no sé, alguna de ese tipo de actividad, pero a veces hacer actividad física es tan sencillo como a veces caminar hasta en tu propia casa, ¿no? Dedicarle 30, 40 minutos a simplemente tener un paso constante. Eso ya es considerado actividad física, así como también no es considerado actividad física doctor, lo que pasa es que yo en mi trabajo pues camino mucho. Bueno, sí, pero eso es parte de tu rutina, vaya, ¿no? Entonces actividad física lo vamos a denominar que es
dedicarte por lo menos de 30 a 40 minutos a justamente hacer ejercicio continuo, por así verlo, ¿no? Y que también la actividad física depende mucho de la persona. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, no es la misma actividad física que puede hacer alguien de 20 años a una actividad física que puede hacer alguien de 60, 50, 70 años, pues la actividad física cambia. Incluso se puede hacer actividad física sentados, ¿no? Teniendo alguna activación, con algunas mancuernas, ciertos movimientos. Entonces, realmente no es necesario ir al gimnasio, tampoco es necesario decir, voy a hacer CrossFit. No, son actividades físicas que estén de acuerdo a lo que tú puedas realizar, ¿no? Ok. Oye, y además de la actividad física, también mencionaste la alimentación, que hay factores de riesgo también, de herencia y todo. Pero ¿cuáles son, en cuestión de estilos de vida, lo que tú has detectado que a las personas a tus pacientes, que más les cuesta trabajo cambiar, que aunque se los recomiendes día a día, o sea, en cada consulta, sí sea como que complicado para ellos? Ok, mira, desgraciadamente en México, hablando particularmente de México, tenemos una dieta, por así verlo, alta en carbohidratos, ¿no? Alta en tortilla principalmente. Entonces, parte fundamental de, digamos, la comida de un mexicano, nunca van a salir los tacos, tortillas, chilaquiles, enchiladas, frijol incluso, ¿no? Nunca puede faltar en la mesa. Pero ¿sabes qué es lo que he notado mucho en cuestión justamente que entra en el tema? Y es que no podemos quitarnos ese gran gusto de los postres. El pan, el café, la galletita y todo esto que conlleva un postre ha sido muy difícil pues de cambiar esa visión, ¿no? Que realmente también tienen la creencia que tener o vivir con diabetes, porque a mí me gusta decirlo como que viven con diabetes, es una condición más que una enfermedad como tal. ¿Por qué condición? Porque condiciona tu vida a generar ciertos cambios, que no significa borrar esos alimentos de tu dieta por completo, ¿no? Entonces, digamos que la población en general le gusta mucho creer en el blanco y el negro, ¿sabes? O todo o nada. Y no es así, creo que sí hay tonalidades de color, entre grises, puedes simplemente disminuir y sobre todo saber aprender a comer balanceadamente hace la gran diferencia, ¿no? Pero el tema de los postres, sin duda alguna, el postre y el café es algo que en México no puede faltar y estamos muy acostumbrados a tomar café con leche, que por sí la leche ya contiene azúcar, y además añadirle justamente azúcar, principalmente el azúcar de mesa, ¿no? Porque nadie va a decir, o sea, todo el mundo va a decir más bien que el azúcar de mesa nunca va a tener otro, o alguien se le podrá igualar, ¿no? Que si usan tal, sabe diferente. Entonces, quitar el café con leche y azúcar y eso agregarle su pan, pues realmente complementa demasiado a un mal hábito alimenticio. Y esto a veces hasta lo hacen más de 2 veces al día, ¿eh? Entonces, ese tema sería un tema de nunca acabar, porque creo que la base fundamental de un buen tratamiento y un buen control, más que tratamiento, es la alimentación. Y cambiar los hábitos alimenticios es la parte más difícil. Oye, y qué bueno que mencionas este tema de que cambiar los hábitos alimenticios es difícil. ¿Cómo haces tú para que tus pacientes vayan haciendo esta transición? O sea, para que vayan dejando de consumir tanta azúcar, tanta grasa, tanto de lo que les hace pues mal realmente. Sí, fíjate que dentro del proyecto de Diabeclic, como te digo, el enfoque que tratamos de manejar dentro de es un enfoque educativo. No me dejarás mentir que las personas no les gusta ir al doctor. Es algo que nunca se va a normalizar, ¿no? Ir al doctor, cuidarse. Entonces, en Diabeclic tenemos la ideología
digamos, persuadir y convencer a la persona en fijarse en su salud. Entonces, una parte primordial dentro del cuidado justamente entra la psicología. Es un tema muy vasto, es un tema gigante la psicología, porque justo ahí es donde tenemos que entrar. Un diagnóstico de diabetes también genera un duelo, también genera un dolor dentro de las personas, y tenemos que saber manejar las palabras que utilizamos, porque yo creo que a nadie nos gustaría que te digan, tienes diabetes, y te empiecen a decir un montón de cosas malas que puedan suceder, sino que tratamos de hacer lo contrario, ¿no? Ayudarles a saber qué es la diabetes, por qué le está pasando eso, y tratar de no mencionar lo malo que le pueda pasar, sino los beneficios que va a tener si justamente genera sus hábitos, buenos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, dentro de, contestando a tu pregunta, tratamos mucho de enfocarnos en las palabras que utilizamos principalmente, y sobre todo el plan que manejamos en Diabeclic es un plan educativo, por así verlo. Son consultas constantes, puedo atreverme a decir que a bajo costo, porque son consultas constantes para poder tener un seguimiento. Las personas que generalmente van a consulta, por ejemplo, nutricional, tienden a ir cada semana. ¿Sale? ¿Por qué? Porque justamente en cada semana existe un poquito más de motivación en cuanto a, bueno, vi algunos cambios, ¿sabes? En cambio, si te esperas un mes, 2 meses, 3 meses, puede justamente que en esos 2 meses, 3 meses, pues ya te hayas justamente descontrolado, ¿no? Entonces, nos basamos principalmente en la educación, en realizar talleres educativos en donde podamos mostrarles que comer saludable también es comer rico, ¿no? Porque también tenemos la creencia que comer sano no es tan rico comerse unos tacos, una hamburguesa, una pizza o demás, sino que tratar de cambiarle ese pensar, y sobre todo también entrar en el tema económico, que hoy en día también es un tema importante en cuanto a las enfermedades, porque también se tiene la creencia que comer sano es caro, ¿no? Pero justamente de la mano va el saber comer, y comer saludable realmente no es tan caro comparándolo justamente con alguna enfermedad o alguna complicación, en este caso de la diabetes, ¿no? Ok. Y aquí tengo otra pregunta que tenga programada, que es, si tengo un historial ya con diabetes, mis papás, mis abuelos, algo así, ¿cómo puedo tener un seguimiento especializado para ayudar a mitigar que yo llegue a tener diabetes en el futuro? ¿Qué es lo que tendría que cuidar? Ok. El antecedente heredofamiliar, que así le conocemos nosotros o le decimos nosotros los médicos, es muy importante, sobre todo cuando es de familia directa, es decir, en este caso, mis padres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carga genética muchísimo mayor a quien lo tuviera una persona que no tiene padres con diabetes. Entonces, dentro de, vamos a volver y vamos a ser muy repetitivos, pero es la parte fundamental justamente de esta enfermedad, y es empezar a cambiar tus hábitos alimenticios. Esa es la manera, la única manera de mitigar, de prevenir o de retrasar justamente los diagnósticos de diabetes, porque probablemente, siendo muy honestos, vayas a tener diabetes con una carga así. Sin embargo, si tú te cuidas, lo que vas a hacer es postergar este diagnóstico justamente a más de 50, 60 años, que no es lo mismo presentar diabetes a los 20, 30 años que presentarlo a los 60, 65 años. ¿Por qué? Porque las complicaciones pues serían un poco mayores, ¿no? Y dentro de... realmente existe mayores de 30 años, ya se tendrían que estar haciendo algún chequeo rutinario por lo menos cada año, justamente una hemoglobina glucosilada, una glucosa, y esporádicamente alguna glucosa capilar con algún glucómetro que tengamos en casa. ¿Por qué? Porque la diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa.
¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tengas diabetes, pero no sientes absolutamente nada, hasta que justamente pues causa alguna complicación o ya tus niveles de glucosa son demasiado elevados. Que para esto también es importante mencionar que la diabetes no se da de un día para otro, ¿sales? La diabetes se va, digamos, como se va llenando un vasito y le vas, con tus malos hábitos vas llenando justamente ese vaso, y cuando ya rebasa los límites es cuando ya caemos en el diagnóstico de diabetes, ¿no? Y el primer paso, muy conocido, muy famoso hoy en día, es la famosísima resistencia a la insulina. Ese es el primer paso y es el foquito rojo para poder decir algo en mi cuerpo está mal, ¿no? Y a ver, cuéntame un poquito lo de la resistencia a la insulina, porque luego lo escuchamos por todos lados, pero no sabemos realmente qué significa. Exactamente, sí. Mira, tener resistencia a la insulina no significa más que tu cuerpo produciendo demasiada insulina para poder compensar la cantidad de glucosa o de azúcares o carbohidratos que consumimos en nuestra dieta. Y esto se debe a una falta de sensibilidad de la insulina, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo produce perfectamente insulina, pero los órganos, por ejemplo, particularmente en vez de órganos, el que se encarga de sensibilizar o de hacer un mayor aporte de glucosa a las células, son los músculos, ¿sale? Lo cual va aunado a la falta de actividad física. Si nosotros no tenemos actividad física, nuestra sensibilidad a captar de mejor manera la glucosa, es decir, la insulina metiendo la glucosa en las células, pues no lo va a hacer adecuadamente. Entonces, la resistencia a la insulina es una baja de sensibilización de la insulina por parte de los músculos, principalmente por falta de actividad física, y eso en tu cuerpo, porque ventaja y desventaja, nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, si él está viendo que en nuestra dieta estamos consumiendo demasiados carbohidratos y no está entrando adecuadamente a nuestras células, pues nuestro cuerpo dice, pues yo creo que me falta insulina. Entonces, nuestro cuerpo empieza justamente a producir muchísima más insulina, pero esa insulina pues queda en nuestra sangre y son demasiados altos hasta que la insulina dice, no, yo ya no puedo. Entonces, la insulina se queda aquí y la glucosa empieza a subir paulatinamente y progresivamente hasta justamente cruzar a la segunda línea, que es la prediabetes, que hoy en día sí existe. Y justo eso es que cuando tenemos resistencia a la insulina, si no sabemos y no nos checamos ni nada, hay algo que tu cuerpo te empiece a decir, o sea, no sé, cansancio o que te da mucha sed, no sé, como qué síntomas te empiezas a mostrar para decir, ok, aquí algo ya no está mal, tendría que ir a hacerme un chequeo. Ok, principalmente el primer síntoma por el cual las personas acuden a una consulta es la famosa acanthosis nigricans, que es oscurecimiento de ciertas zonas del cuerpo, principalmente en cuello se empieza a oscurecer, se hace como un tipo paño en lo que es el pliegue del cuello, en todo tu entorno del cuello y en todos los pliegues, puede ser en codos, axilas, ingles, nudillos, todos los pliegues de tu cuerpo se empiezan a oscurecer porque justamente una parte es pues digamos de la glucosa, forma parte de la piel. Entonces, estos melanocitos se empiezan a alimentar de justamente esos azúcares y la insulina empieza a oscurecer la piel. Entonces, ese sería el principal síntoma por el que te puedo decir que la gente acude a consultar porque dice, ay, esto no me gusta, Pero ¿sale? ahí ya es cuando está en un nivel ya más avanzado, ¿no? Pues no necesariamente, pero sí, sí las personas que ya tienen acanthosis nigricans, sí o sí tienen resistencia a la insulina. Pero como tal un síntoma que cause, no, empiezas a subir de peso y esto se debe justamente a la grasa, ¿no? La grasa, principalmente en las mujeres, realmente es un tema importante, el tema hormonal, pero sí, realmente como tal no es que te cause una sed, no es que te cause tanto cansancio, porque relativamente en la resistencia a la insulina todo está normal.
relativamente lo digo porque los niveles de insulina están altos, pero no causan algún síntoma más que la alcalosis nígricans, algo que puedas notar. Sin embargo, ya en la prediabetes, cuando ya empieza a haber un aumento de glucosa en sangre, sí, los pacientes tienden a sentirse principalmente cansados, con mucho sueño, dolor muscular, empiezan justamente a tener un exceso de sed por los niveles elevados de glucosa. Oye, y la prediabetes todavía no es diabetes, todavía ahí la podemos controlar. Sí, todavía se puede controlar, podemos retroceder a no tener prediabetes, justamente entrar a rangos normales, pero yo veo mucho la prediabetes como algo preventivo, algo que vino a ayudarnos justamente a prevenir más la diabetes, ¿no? Hace algunos años, si no me equivoco, al menos unos 5 años, el término prediabetes no existía. Término prediabetes no estaba en nuestro vocabulario, pero hoy en día sí existe y yo lo veo principalmente como una llamada de alerta para decir, oye, algo ya no está siendo normal, hay que empezar a generar un cambio. Entonces, tengo pacientes que, por ejemplo, en el tema de resistencia a la insulina, tengo pacientes pediátricos porque tienen 11 años y tiene una nena, tiene resistencia a la insulina, y una resistencia a la insulina demasiado marcada. Entonces, justamente ahí pues nuestra gran tarea es revertir esta resistencia a la insulina para que jamás progrese a prediabetes y muchísimo menos a diabetes tipo 2, ¿no? Ok, y entonces por lo que dices y reiterando, aunque nos sintamos bien en nuestro día a día, recomendable hacernos el chequeo una vez al año. Sí, por lo menos una vez al año sí tenemos que realizarnos nuestro chequeo, sobre todo si somos mayores de 30 años. 30. Y sobre todo si tienes algún familiar, padre o madre, que tiene diabetes tipo 2, tipo 1, porque sí es importante prevenirlo, porque si ya tienes ese factor de riesgo y supongamos, agreguemos de que tengas obesidad, sobrepeso, si no cambias tus hábitos alimenticios, te puedo asegurar que en un año o menos puedes generar diabetes tipo 2. O sea, igual también si sufrimos hipertensión, tenemos el colesterol alto, Es correcto. todo eso. Justamente, fíjate, el tema del colesterol es algo importante porque antes se tenía mucho la creencia que el colesterol elevado era causado por comer demasiadas grasas. Y hoy en día se sabe que la diabetes, una de las cosas que provoca justamente es aterogénica, es una enfermedad aterogénica, empieza a generar placas de grasa en nuestras arterias. Entonces, el tema del colesterol es un tema aunado a, y por eso justamente es un síndrome metabólico, ¿no? Porque va de la mano de muchas enfermedades: obesidad, sobrepeso, dislipidemia, que es el colesterol, trigliceridemia, que es triglicéridos en sangre, y la hipertensión, ¿no? Ok, perfecto. Oye, y pues nos has dicho todo el live de la alimentación. ¿Cómo nos ayudan, aquí me voy a echar mi comercial, los endulzantes en la prevención de la diabetes o nos ayudan a vivir mejor si ya la tenemos? Ok, claro. El tema de los endulcorantes es un tema muy importante porque es la única solución, comer algo dulce de una manera más saludable. Entonces, hoy en día existen muchos, voy a moverme un poquito, hoy en día existen muchos endulcorantes, principalmente pues se conoce Splenda, Stevia, fruto del monje, y aunado a eso, pues han salido algunos otros, como lo es justamente el xilitol. El xilitol tiene una ventaja enorme en comparación a otros endulcorantes, y es que nos basamos mucho en el índice glucémico, ¿sale? ¿Y qué significa esto? Es la velocidad en la que un producto te sube tu glucosa. Y xilitol, o sea, Gilinat, tiene esa gran ventaja, que tiene un índice glucémico casi a cero. Es decir, que después de consumir xilitol,
Gilinat, la marca, tu glucemia o tu azúcar, pues, para conocerlo más normalmente, en vez de subir en pico rápidamente, lo que hace es casi absolutamente nada, ¿sale? Entonces se consumen los carbohidratos que ya vienen en el alimento, le aporta el sabor dulce sin sentir algún pico de glucosa, y eso es un tema importantísimo, es la solución a miles de problemas y sería la solución a todos los postres del mundo, ¿no? Y eso aunado del sabor que tiene, que te puedo decir que sí es lo más parecido al azúcar de mesa, porque pues quien nos esté viendo por aquí no podrá dejarme mentir que Splenda, Stevia, les cambia demasiado el sabor a las cosas. Entonces sí puedo decir de verdad que Gilinat ha ayudado mucho a, pues digamos, a darnos la oportunidad de seguir comiendo algo dulce y rico, pero sin que nos haga pues daño, ¿no? Entonces, para personas nos ayuda a prevenir, sí nos ayuda a prevenir, porque no vas a estar consumiendo azúcar de mesa y eso no va a provocar picos de glucosa justamente, y por ende pues, no vas a poder desarrollarla ni más fácil ni pronto, ¿no? Y en personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 y gestacional, pues nos ayuda a controlarlo en la alimentación, porque la alimentación es importante, y dentro de la alimentación viene justamente pues lo dulce, ¿no? Los postres, pues principalmente el área de los postres. Entonces sí nos ayudan muchísimo los endulcorantes a disminuir la incidencia en diabetes, y también nos ayuda muchísimo a controlar las personas que ya viven con diabetes. Perfecto. Mira, ya tenemos 30 minutitos de que inició el live, entonces ya vamos terminando, pero ya para finalizar, ¿qué cambios o cambios dirías que son los más fáciles que podemos implementar el día de hoy para prevenir tener diabetes en el futuro? ¿Qué es lo, así rapidito, qué recomendarías tú? Yo recomendaría principalmente hacer actividad física, por lo menos comenzar de menos a más, 15 minutos diario, exclusivamente hacer actividad física. Y el consejo que le doy a todos, y que es un gran avance, y es dejar absolutamente todos los productos o la comida altamente procesada. Refrescos, galletas, pan principalmente, disminuir o incluso borrar el consumo de estos alimentos es un gran paso, y es el paso más difícil. Entonces, yo siempre les recomiendo en la primera consulta el darse la idea de que, tipo, si toman 5 refrescos a la semana, pues empezar a quitar 1 o 2 refrescos y simplemente tomarse 3. Así hasta poder borrarlo completamente de nuestra dieta, ¿no? Entonces sería principalmente dejar alimentos ultraprocesados y hacer un poco de actividad física. Perfecto. Y bueno, ya también para finalizar, nada más recuérdanos tus redes sociales, Sí, claro que sí. cómo pueden, por ejemplo, localizarte si quieren tener una consulta contigo, también súper importante. Ok, claro que sí. En Instagram pueden encontrar mi Instagram, donde damos un poquito de consejos saludables. Es doctora RGSG, así me pueden encontrar en Instagram. Y también tenemos el Instagram de la clínica, justamente, que es @diabeclic. Para generar una consulta, pues tenemos la gran fortuna de tener consulta presencial. Yo me encuentro en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, también tenemos consultas online, tenemos consultas a distancia, tenemos varios pacientes que justamente son a distancia, ¿no? Entonces, pueden mandarnos un mensaje directamente aquí en Instagram, dejarnos algún comentario en algún post, y también en alguno de los posts tienen los números, el número de contacto de la clínica. Pueden mandarnos un WhatsApp y justamente les damos toda la información necesaria para poder agendar una consulta. Perfecto. Y también, si así quieren probar el mejor sustituto de azúcar de México, prueben Gilinat. Lo pueden adquirir en Amazon, Mercado Libre, su página web, y ya estamos en Walmart Express, H-E-B, Supernaturista para que lo busquen.
Muchas gracias, doctora, por esta charla conmemorativa de la diabetes. Aprendimos mucho hoy y quiero recordarles, todavía tenemos 2 charlas pendientes extra. Una la próxima semana, igual con la doctora Valeria Rodríguez, que se llama La importancia del diagnóstico temprano y las pruebas de detección. Y este viernes 7, a la misma hora, a las 7 de la tarde, con la nutrióloga Daniela Dame, una que se llama No es una dieta, es un estilo de vida, donde hablaremos de temas específicamente de nutrición y cómo comer bien sin descuidar el sabor para las personas que viven con diabetes. Muchas gracias, doctora Valeria. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y pues hay que vivir sanamente con diabetes, hay que aprender a hacerlo pues saludable. Bueno, gracias. Hasta luego. Bye.